Buenas, esta es la asignatura Procesamiento Digital de Señales del posgrado de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela. El tema que vamos a hablar hoy es de la representación de sistemas digitales. Representación de sistemas digitales. Para representar un sistema digital, y en este caso un sistema LTI, quiere decir invariante en tiempo, partimos de la ecuación en diferencia. La ecuación en diferencia la vemos aquí, la ecuación número 1, y la característica de que es un sistema invariante en tiempo la podemos ver, evidenciar con lo que son los coeficientes A sub k y B sub k. En este caso son coeficientes constantes que no dependen del tiempo, que no varían en el tiempo. Además, es una ecuación lineal que, bueno, como la podemos ver ahí, tenemos una sumatoria y unas sumas de términos y los términos constantes. El siguiente paso es agarrar la ecuación 1 y agrupar lo que serían los términos correspondientes a y. Los vamos a pasar del lado izquierdo de la igualdad y dejamos del lado derecho lo que tiene que ver con las x. Para las ecuaciones en diferencia, se acostumbra o acostumbramos usar que y va a ser la salida o la señal de salida del sistema y x de n va a ser la señal de entrada al sistema. Luego, a esa ecuación le aplicamos la transformada z y obtenemos la ecuación número 3 que tenemos aquí. Esta ecuación número 3 tenemos entonces y de z, que sería la transformada z de y. Tendríamos la sumatoria de k igual a 1 hasta n de a sub k por z a la menos k, donde z a la menos k es el retardo en tiempo que teníamos anteriormente en la ecuación en diferencia, el retardo en tiempo. Y igualmente para el caso de X, que también tenemos ese retardo en tiempo discreto K. Entonces, al aplicar la transformada Z, nos queda que ese retardo nos queda con el producto de Z a la menos K y multiplicado por la transformada Z de Y. Del otro lado de la igualdad tendríamos la sumatoria de K igual 0 hasta M de B sub K, que es el coeficiente, multiplicado por Z a la menos K, que correspondería al retardo, y X de Z, que sería la transformada Z de la señal X de entrada. Ahora vamos a sacar factor común Y de Z del lado izquierdo de la igualdad y pasamos entonces dividiendo Y de Z para obtener lo que sería la función de transferencia H de Z, que va a ser igual a Y de Z entre X de Z. Okay. Bueno, H de Z va a ser igual a Y de Z entre X de Z. Aquí en estos diagramas de bloques podemos ver entonces que dada la entrada X de Z y la función de transferencia Y de Z que tenemos aquí, obtenemos la salida Y de Z. Si aplicamos la transformada inversa de Z, obtendríamos entonces la relación en el dominio del tiempo discreto, donde tenemos la entrada X de n, tenemos la respuesta impulsiva del sistema en el dominio del tiempo discreto H de n y la salida Y de n en el dominio del tiempo discreto. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema LTI representado por la ecuación en diferencia, donde la ecuación en diferencia va a ser y de n menos un medio de y de n menos 1 más x de n más un tercio de x de n menos 1. Al igual que en el caso general, vamos a aplicar la transformada z a esa ecuación en diferencia y obtendríamos la transformada z y de n menos un medio de z a la menos 1, que correspondería al retardo menos 1 que tenemos de la variable en tiempo discreto, multiplicado por la transformada z de y. Y eso sería igual a la transformada z de x más un tercio de z a la menos 1, que corresponde al retardo en tiempo discreto de una muestra, y multiplicado por la transformada z de x.
Igualmente, sacamos factor común x y y de z y de esta manera obtenemos entonces la función de transferencia, donde la función de transferencia sería y entre x. La función de transferencia nos quedaría entonces 1 más 1 entre 1/3 de z a la menos 1 dividido entre 1 menos 1/2 de z a la menos 1, que es esta que vemos aquí. Reorganizando, nos queda la función del sistema de la siguiente manera. Vamos a poner un factor que corresponde a el numerador y el otro factor nos va a corresponder al denominador. De esa forma estamos escribiendo por un lado lo que serían los ceros de la función de transferencia y del lado derecho los polos de la función de transferencia. De esta forma podemos representar ese sistema en fracciones parciales como vemos aquí en la segunda igualdad. ¿Okay? Y aplicamos entonces eh, propiedades y transformaciones de la transformada z. Por ejemplo, en este caso que tenemos la transformada z de a a la n y aplicamos la propiedad de desplazamiento, donde la transformada z de a a la n por u de n es 1 entre 1 menos a z a la menos 1, que sería de la forma de los denominadores que tenemos en la parte de arriba, y el desplazamiento, que cuando tenemos un desplazamiento en tiempo discreto de la señal x de n en n0, la transformada z de eso sería z elevado a la menos n0 por la transformada z de x. Entonces, como vemos en el segundo sumando de la función de transferencia, en el numerador tenemos 1/3 de z a la menos 1. Correspondería entonces a un retardo donde n0 valdría igual a 1. ¿Okay? Y bueno, y el 1/3 sería el coeficiente constante. Ok, entonces para ese caso tendríamos, para esa ecuación en diferencia y su respectiva transformada z de la función de transferencia, entonces tendríamos dos casos. El primer caso sería cuando módulo de z es mayor que 1/2 y cuando módulo de z es menor que 1/2. Esto nos daría, bueno, las que son las regiones de convergencia y tendríamos ciertos cambios en lo que sería la respuesta impulsiva del sistema, la cual podemos ver aquí en el punto 1 y en el punto 2. Ok, bueno, vamos a ver aquí la implementación de una ecuación en diferencia expresada en su forma general como la ecuación 1, que fue la que vimos al principio, y su correspondiente transformada z, que es esta que tenemos aquí, eh, puede reordenarse para adaptarla a los requerimientos de la implementación. Recuérdense que lo que se quiere con esto al final es hacer una implementación que se puede hacer de diferentes maneras. Una forma puede ser eh, por medio de circuitos digitales, otra forma puede ser por medio de un programa en una computadora o por un dispositivo, puede ser tipo Arduino, o por un procesador digital de señales, por un DSP, que son programadores integrados especializados en lo que es el procesamiento de señales. La idea es que si uno tiene un sistema, ¿okay?, y lo quiere implementar en uno de estos dispositivos, antes de implementarlo tiene que hacer la mayor cantidad de simplificaciones o de adaptaciones eh, em, a lo que es el sistema matemático, al modelo matemático, para obtener la implementación más sencilla o la que más se adapte a los requerimientos que se tienen o limitaciones de hardware. Okay. La implementación, como ya dije, puede ser por medio de dispositivos físicos, operaciones dentro de un computador, controlador o un circuito digital. Algunas limitaciones de la implementación pueden ser complejidad del cálculo, número de operaciones aritméticas necesarias para calcular y de n, requerimiento de memoria, número de posiciones necesarias para almacenar
parámetros del sistema, entradas pasadas, salidas pasadas, etcétera, y efectos de la longitud de la palabra finita o efectos de la cuantificación. Entonces, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer la implementación de un sistema y que por medio de estas operaciones matemáticas podemos entonces adaptarla, el sistema a los requerimientos o a las limitaciones que tenemos. Ok. Dependiendo del ordenamiento de la expresión del sistema, este puede representarse de diferentes formas. Una de ellas es mediante diagramas de bloque. Esto pueden representar dispositivos físicos, operaciones dentro del computador, controlador o circuito digital. Okay. Aquí vamos a ver ciertos elementos o los elementos más básicos, esenciales, o los más utilizados en lo que son los diagramas de bloque. Por ejemplo, tenemos aquí el sumador en la parte izquierda, superior izquierda, donde se representa con un circulito con un más en el medio, y en este podemos sumar desde 2 a más señales. ¿Okay? Y obtenemos entonces a la salida del sumador la salida YDN, que sería la suma de las dos señales, o de n señales si se quiere. Bueno, tenemos también la multiplicación por una constante, que también es muy utilizada, que es esta flechita negra que tiene la A arriba. Y eso nos va a representar que agarro una señal y la multiplico por un escalar o por una constante A, obteniendo la salida y de n igual a por x de n. Tenemos también aquí el multiplicador, este que está aquí, el multiplicador, donde podemos multiplicar dos señales. Entonces, a la salida del multiplicador, que está representado con un circulito con una X, obtenemos la salida y de n, que sería el producto de x de 1, x sub 1 de n, por x sub 2 de n. Y el otro elemento muy importante en los sistemas digitales es el retardo, la unidad de retardo, z a la menos 1. En este caso, menos 1 me va a retardar en una muestra. ¿Ok? Me va a retardar una muestra. Entonces, a la salida de este bloque, vamos a tener la muestra n-1. Ok. Bueno, aparte de esto, los sistemas los podemos caracterizar en estas dos formas, que son sistemas FIR y sistemas IR. Los sistemas FIR son sistemas de respuesta impulsiva finita y los IR son sistemas de respuesta impulsiva infinita. Aquí tenemos las dos ecuaciones que nos representan cada uno de los casos, ¿okay? Donde HK sería la respuesta impulsiva del sistema, y vean que en un caso va desde 0 hasta m más 1, o sea que tengo un número fijo de muestras, y en el caso de los sistemas de respuesta infinita o de respuesta impulsiva infinita, tengo infinitas muestras del sistema, ¿okay? Para obtener la salida Y. Ok, en general, vamos a ver primero los que son los sistemas de respuesta impulsiva finita o FIR, y los podemos representar con esta ecuación en diferencia que tenemos ahí. Y de n va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de b sub k por x a la n menos k. Esa sería entonces la salida del sistema. ¿Okay? Y vemos que este es muy parecido a la ecuación en diferencia que vimos al principio, la ecuación número 1, solo que la parte de los retardos de Y de n no están incluidas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se incluyen salidas del sistema retardadas. Simplemente voy a tener las entradas al sistema y retardadas. ¿Okay? Si lo vemos en el dominio Z, el dominio de la transformada Z, o aplicando la transformada Z a la ecuación, nos quedaría que h de z va a ser igual a la sumatoria que igual 0 hasta m menos 1 de b sub k por z a la menos k.
Entonces tenemos el coeficiente constante B sub k y el retardo al aplicar la transformada z, el retardo z a la menos k que me representaría un retardo késimo de la señal en tiempo discreto. Ok. La respuesta al impulso unitario de un sistema FIR es idéntica a los coeficientes B sub k. Entonces, si yo tengo una respuesta impulsiva HDN, en el caso de los sistemas FIR, los coeficientes B sub n van a ser entonces los coeficientes B sub k de la respuesta impulsiva del sistema. Entonces van a tener los valores correspondientes para todo n entre 0 y m-1 y 0 en cualquier otro caso. Ok, aquí tenemos una representación de un sistema FIR, o sea, de respuesta impulsiva finita, en diagrama de bloques. Ok. Entonces, fíjense que tenemos arriba una sumatoria. Lo que vamos a hacer es que esta y de n la vamos a representar con los bloques de retardo correspondientes y las sumas las vamos a ir tomando con los sumadores. ¿Ok? Esto corresponde a los elementos que vimos anteriormente de los diagramas de bloque, que son los bloques de retardo y en este caso los sumadores. Entonces, fíjense que aquí tenemos como entrada x de n, la cual toma dos caminos. Una que se multiplica por la muestra 0 de la respuesta impulsiva y o la otra va a ir a un bloque de retardo Z1. Entonces, en la parte de arriba tenemos también un nodo donde hay una bifurcación. Una va a ir a un siguiente retardo y la otra salida va al sumador inferior que tenemos ahí. Ese sumador me va a sumar la entrada x de n multiplicada por h sub 0 más h sub 1 multiplicado por x de n menos 1. O sea, x de n menos 1, que es la que está en este nodo por aquí, en el primer nodo o segundo nodo. Y todo eso se va a sumar y va a ir por el lado de abajo. Arriba, luego ahora retardo una vez más x de n, la multiplico por h2, que sería la muestra de la respuesta impulsiva, pero de la segunda muestra, ¿okay? La muestra 0 sería la primera, la muestra 1 la segunda y la muestra 2 la tercera. Y así sucesivamente voy construyendo con este diagrama de bloques lo que sería la sumatoria que está aquí arriba, que me representa al sistema. Y tendríamos entonces aquí a la salida y de n, que corresponde a la salida del sistema expresado como un diagrama de bloques. Con este diagrama de bloques. Ok, para el caso de sistemas IR o sistemas de respuesta impulsiva infinita, expresamos entonces la ecuación en diferencia como la primera ecuación que vimos, que es y de n igual a menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k y de n menos k, más la sumatoria de k igual 0 hasta m de b sub k por x a la n menos k. Las sumatorias se pueden renombrar de esta manera. ¿Sí? Como aquí tenemos una cuestión recursiva, o sea, cuando digo recursiva quiere decir que la salida y de n va a depender de muestras anteriores de la salida también, la representación se puede volver un poco complicada. Y por esa razón cambiamos de nombre a ciertos puntos aquí de esta ecuación para que cuando lo vayamos a representar como diagramas de bloques se nos haga más fácil. Entonces, llamamos una función auxiliar b de n, ¿okay? Que va a ser igual al bloque de la entrada x de n, ¿okay? Que va a ser igual al sumando correspondiente a las muestras de la señal de entrada. Entonces b de n va a ser igual a la sumatoria de k igual 0 hasta m de b sub k por x a la n menos k. Y y de n, entonces ahora lo podemos escribir como la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k y de n menos k más b de n. ¿Okay?
Bueno, de esa manera, bueno, hay que tomar en cuenta aquí un pequeño detalle que es un signo negativo, que podemos decir que se absorbe dentro de las constantes. Ok, entonces de esa manera podemos entonces ahora representar el diagrama de bloques como lo vamos aquí. Tenemos por un lado la entrada X u N, se colocan cada uno de los retardos en tipo de escalera y con los correspondientes coeficientes por los cuales se va a multiplicar cada señal retardada, cada una de las muestras que se van tomando, las sumas luego, ¿ok? Y de esta manera obtenemos BDN en el punto que está arriba, que correspondería a lo que es la sumatoria de la señal con los valores X de N. ¿Ok? Eso va a entrar al siguiente bloque, donde en el siguiente bloque vamos a tener correspondiente, o sea, la rama correspondiente a los valores de la salida Y de N retardados. ¿Ok? Que sería entonces todo este lado derecho del diagrama de bloques, todo este lado derecho del diagrama de bloques, donde se le suma el lado izquierdo que es la señal BDN. ¿Ok? Ok, entonces yo aplico a la señal Y de N la transformada Z, obtengo Y de Z y eso igual a sumatoria desde K igual 1 hasta N de sub K por Y de Z por Z la menos K más la sumatoria desde K igual 0 hasta M de B sub K por X a la Z menos K. Representamos entonces en forma de la función de transferencia H de Z. Y en el siguiente paso separamos por un lado lo que sería el denominador y el otro el numerador. Y de esta forma podemos entonces separar en dos funciones de transferencia que vamos a llamar H1 de Z y H2 de Z. Una correspondería a lo que son la función de los polos, que es lo que está en el denominador, que son los valores de Z que me hacen infinito la función de transferencia, y la otra H1 correspondería a los valores de Z que me hacen 0 la función de transferencia, que correspondería a los ceros de la función de transferencia. En esta lámina podemos ver un diagramita de lo que sería el módulo de una función de transferencia en Z, ¿okay? Y ¿qué serían los polos? Los polos van a ser puntos en el plano Z, plano complejo Z, que me va a hacer infinito el módulo de la función de transferencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos varios polos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 polos, ¿ok? Y vamos a tener también un polo en 0, 0, ¿no? No sé si se dan cuenta que aquí cuando la parte real de z vale 0 y la parte imaginaria de z vale 0, la función también se está tendiendo por aquí hacia infinito. ¿Ok? Entonces, los polos me van a representar entonces los valores de z donde la función se hace infinita y los ceros son los valores de z donde ese módulo se me va a hacer 0, que serían más o menos, pareciera que es por estas esquinas que están aquí. Ok. Otra forma de representarlo, ¿no? Dependiendo de lo que más nos convenga, es por medio de otra función auxiliar que sería W de Z, que sería H2 de Z por X de Z, ¿no? Dijimos que H2 iba a corresponder a los polos de la función de transferencia, ¿no? Entonces, aquí W tendríamos entonces la parte de los polos W de Z, ¿ok? Y tendríamos que h de z va a ser igual a h1 de z por w de z. Entonces y de z que es igual a la sumatoria que es igual 0 hasta m de b sub k por z a la menos k y multiplicado por w de z. De esta forma el diagrama se puede reescribir como lo vemos aquí. ¿Okay? Tenemos ahora como que la suma de los lados
derecho, izquierdo. Y W sería esta función que está aquí en el medio. ¿Ok? Es otra forma. Bueno, otra forma de simplificar esto aún más, es con estos diagramas aquí que son como diagramas de flujo. No son ya diagramas de bloque como tal, sino son como diagramas de flujo donde las flechitas nos van a representar cada una de las operaciones que estamos aplicando a la señal. Entonces, en el caso de los B0, B1, B2, B sub n serían constantes por las cuales estamos multiplicando la señal y los z a la menos 1 corresponderían a los retardos que se les va aplicando a la señal. La flecha nos va indicando el flujo, hacia dónde van, y bueno, esos nodos que tenemos ahí como circulitos, serían los puntos en los cuales se van uniendo las señales. Las flechas también nos indican los flujos de la señal. Entonces, esto que está aquí sería una simplificación del diagrama de bloques que vimos principalmente, donde se tomaba la función auxiliar B de Z, que aquí lo estamos poniendo en el dominio, o si todo esto en el dominio del tiempo discreto, en el dominio del tiempo discreto como BDN, y también tenemos un diagrama de flujo correspondiente al caso de la función W. Bueno, estas serían entonces eh, dos formas o cuatro formas principales en las cuales podemos representar los sistemas digitales. ¿Okay? Tanto sistemas digitales de respuesta finita como sistemas digitales de respuesta infinita. Estos últimos dos casos son de respuesta infinita, puesto que la salida va a depender también de valores almacenados de la salida, o sea, de muestras pasadas de la salida. La idea es que, bueno, por medio de estos diagramas o de bloques o de flujos, podemos entonces hacer una implementación, ya sea por software o por hardware, más fácilmente, tener una visualización más fácil del problema y de cómo implementarlo. Bueno, esto sería todo con respecto a esta clase de representación de sistemas digitales.